Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Padre Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermanita Rita Torres y de todo el equipo. También les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos contactan a través de María Visión Radio. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, conectados. Es una bendición enorme. Vamos, como siempre, los invitamos. Acordémonos que orar es importante, y cuando oramos más de 2 o 3, la misma palabra de Dios nos dice que lo que pidamos, obviamente con fe, Él nos los concederá. Vamos a llamar al que es poderoso. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, en los últimos 2 programas, uno de ellos tratamos lo que para nosotros eran los misterios de Dios. En el programa pasado hablamos que pues lo que también sigue siendo un misterio, ¿no? ¿Por qué? Y miren que se han dado muchas charlas, se ha escrito mucha tinta sobre esto. Y la pregunta que nos hacíamos en este misterio, son 2 preguntas que creo que fue de las primeras que se hicieron los apóstoles cuando conocieron, supieron y comprendieron la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué María Magdalena? ¿Por qué una mujer? Cuando pues ellos eran los que durante más de 3 años y medio lo habían seguido, habían recibido sus enseñanzas, muchas cosas. ¿Por qué María Magdalena? Y me pongo a pensar que inclusive cuando hacemos este tipo de juicios, por llamarlo así, porque de alguna manera era un juicio, ¿por qué María Magdalena? ¿No? En la gran mayoría de los casos pensamos que no era la persona adecuada, o no era la indicada, o no era la más bonita, por llamarlo así, ¿no? Sino algunos la seguían reconociendo como la mayor pecadora. Y la otra pregunta que nos hicimos entre los misterios de Dios era, ¿por qué ella no lo reconoció? Y como les he dicho, se ha escrito mucho, se ha dicho, cuántas cosas no se han dicho, ¿no? ¿Por qué María Magdalena no lo reconoció? Y estamos hablando en su parte física.
porque yéndonos a la Sagrada Escritura, dice que es hasta que él menciona su nombre, María. Y pues entendemos que lo reconoció por el tono de voz, que fue una de las primeras cosas, ¿no? Por eso le dice Raboni, maestro, ¿sí? Pero sigue siendo un misterio, mis hermanos, ¿sí? Tiene que haber una razón mucho más poderosa. Indudablemente de las partes que me ha tocado recibir a través de lo que nos comparten en las charlas de nuestros sacerdotes, en los retiros, nuestra iglesia, que esta situación de María Magdalena, como les decía, hay quienes lo van a compartir de una forma, hay quienes lo van a compartir de otra forma, pero lo que si nos atenemos exclusivamente a lo que está escrito en la palabra de Dios, ella lo reconoce cuando le menciona su nombre. El tono de voz de nuestro Señor. O como a Pablo en ese momento se le cayeron la venda de los ojos y ya lo pudo reconocer. Estamos hablando que fueron tantos misterios. ¿Se acuerdan también cuando tanto los testigos de Maús tampoco no lo reconocieron, físicamente hablando? Los reconocieron a través de signos, María Magdalena por la voz. Los testigos de Maús cuando partió el pan. Y bueno, acuérdense que habíamos hablado que los testigos de Maús, pues ya se regresan a Maús desilusionados, ¿no? Por lo que había pasado, y regresan a su vida anterior. Luego llega el momento en que los mismos apóstoles, pues también piensan en ya regresar a sus labores cotidianas que estaban acostumbrados antes de tener ese llamado de nuestro Señor. Y bueno, pues que vámonos a pescar, y ahí se van todos a pescar. Y que narra la palabra que estuvieron toda la noche, no pescaron nada, y que de repente hay una figura que aparece a la orilla del lago, y que él les pregunta que si han pescado algo. Ellos contestan, nos imaginamos que esto fue a gritos, ¿no? Y ellos les dicen que no han pescado nada, y el Señor les dice, tiren las redes, no me acuerdo si a la derecha o a la izquierda. Ese fue el otro signo. Y ese otro signo solo lo pudo ver y entender Juan. Y Juan dice, es el Maestro. Y también nos narra la palabra que Pedro inmediatamente se echa al agua para acercarse, y después van llegando los otros con esa pesca milagrosa también, pero que calladitos, no preguntaban, no decían nada porque estaban, yo me imagino que con la taquicardia a todo volumen, ¿no? Del susto. Y en esto de entender estas situaciones de los misterios, hay otro misterio que sigue siendo como tal, y es el momento en el que nuestro Señor pues prácticamente se está despidiendo de sus apóstoles. Eso está en el Evangelio de San Juan 16:7. Y es cuando pronuncia esa palabra, hasta donde yo recuerdo la he identificado en dos partes de la Biblia. Ignoro si habrá más, pero esas dos para mí son importantísimas. Es cuando el Señor trata de explicarles lo que viene, y la mejor manera que encuentra para hacerlo es cuando les dice estas palabras que están en la palabra de Dios. En verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los mandaré. Cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo. Qué importante, ¿eh? Rebatirá las mentiras del mundo.
que somos engañados porque no hemos pedido el auxilio del Espíritu Santo. El mundo nos jala porque no hemos pedido el auxilio del Espíritu Santo. Seguimos ciegos porque no hemos aprendido a entender esta parte de la palabra de Dios del Evangelio de San Juan. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, bueno, pues así como que me movió muchas aguas y me quedé pensando, a ver, barajémosla más despacio, como decimos acá, ¿no? Pero ¿cómo que conviene? Si Él es el que dio toda la enseñanza, Él es el que está haciendo los milagros, Él es esto, Él es... etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme, bendito sea Dios, empiezas tú a entender que es el Espíritu Santo el que ha estado presente en todo, ¿no? Que con esa unción del Espíritu Santo Jesús realizó todos esos milagros y que efectivamente es esta Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los que siempre han estado presentes. Pero entenderlo realmente como el Señor quería. El otro momento, bíblicamente hablando, cuando menciona esta palabra conviene, es en el Evangelio de San Lucas 19, cuando se da ese encuentro entre el Señor y Zaqueo. Y las palabras del Señor, les hemos hablado de la importancia de compartir, porque no temo equivocarme si creo que todos ustedes, los que están conectados ahorita, los que se van a conectar en otro momento, en otro día, en otro horario, conocen ese encuentro de Jesús con Zaqueo, pero ¿cuántas personas lo ignoran? Entonces, los invitamos a que para que lo puedan valorar más profundamente, es que vayan a leer ese Evangelio de Lucas 19, cuando se da ese encuentro entre el Señor y Zaqueo, el que está arriba del árbol, que se le conoce como sicomoro, y que las palabras, ya en otros programas hemos hablado y hemos tratado de explicar más ampliamente este momento, pero ahorita me quiero quedar que cuando nuestro Señor se dirige a Zaqueo, primero por su nombre, Zaqueo, ¿sí? Baja pronto. Y luego viene la palabra, porque conviene que yo vaya a tu casa. Esa palabra conviene es en boca de nuestro Señor. Primero, Zaqueo es muy importante. Te conviene, Zaqueo. Y nosotros pues lo hemos hablado también aquí en varios programas, que para gloria de Dios y bendición nuestra, estamos en un apostolado de la Nueva Evangelización ANE. No me presenté, creo, soy Brenda Leiva del ANE, ANE Ciudad de México. Y dentro de las bendiciones es que recibimos al Señor en nuestra casa a través de una casa de oración. Y ya les hemos comentado también que nos involucramos en las obras de misericordia. Y esas palabras es que las creemos. Conviene, es bueno, dice Jesús, que yo vaya a tu casa. ¿Sí? Y en ese momento le está diciendo a los apóstoles, ¿qué creen? Que ya no voy a estar. Pero para ustedes va a ser bueno. Conviene que yo me vaya. Ese es de los misterios más grandes. Porque si no me voy, no va a poder venir el Paráclito prometido. Y la reflexión también importante es que durante un poco más de 3 años, ellos estuvieron con nuestro Señor, lo vieron actuar, vieron los milagros que hacía, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron resucitar muertos. Y en el momento de la prueba, fallaron. ¿Sí? En el momento. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros mismos hemos
hemos fallado en ese momento de la prueba, la que tú quieras. Llámense pruebas de cuando te llega una enfermedad inexplicable, cuando tienes una pérdida de un ser querido, cuando te vienen problemas económicos serios, cuando te están ofendiendo, atacando, calumniando. Es el momento de la prueba. Si es el último caso, de que ya sea en terreno familiar, en terreno de trabajo, en terreno inclusive de apostolado, te llegan pues como dicen por ahí, te meten el pie, por increíble que parezca, pero pasa, mis hermanos, o te ofenden, te ignoran, te humillan, o te calumnian. Es el momento de la prueba, de que tú puedas agarrarte de esa cruz y desde esa cruz de amor, pongamos atención, esa cruz de amor, puedas orar al Padre como lo hizo nuestro Señor y puedas decir, perdónala, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y que tengas esa certeza, como la tuvo nuestro Señor, cuando le dijo y hizo esa oración al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es verdad, no es una mentira. Cuando una persona vive en pecado, cuando una persona miente, cuando una persona calumnia, cuando una persona humilla, cuando una persona ignora al pobre, no sabe lo que hace, no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y miren que con esto de los pobres, que pues ya, hoy me lo dijeron hace rato, no me acuerdo qué santo, creo que San Lorenzo, no estoy segura, que fue San Lorenzo el que dijo que afirmó que los pobres eran el tesoro de la iglesia, ¿sí? Y entonces, hablando de eso, con unas hermanas del apostolado, veníamos en el trayecto, como siempre, bendito sea Dios, hablando y comentando lo que pasa en el ANE, nuestro apostolado, palabra de Dios. Yo les compartía que estamos por hacer, bueno, ya los tenemos casi terminados unos volantes, para tratar de mover el corazón de cuántas personas ignoran que el Señor habla de los pobres como una encomienda para todos nosotros, pero también como una bendición, ¿sí? Nosotros somos bendecidos cuando tenemos la oportunidad de socorrer a los pobres. Entonces, ese póster, primero Dios, lo que va a tener es una fotografía de San Juan Bosco, y lo que San Juan Bosco decía, bueno, ya no sé, con eso que les digo lo estoy buscando, con eso que les digo de la ignorancia de nuestros hermanos que no conocen, sobre todo porque yo también les he compartido que durante una época de mi vida yo viví en una ignorancia también de muchísimas cosas. Santa Madre de Dios. San Juan Bosco, un santo italiano, ojalá y se les despierte la curiosidad y puedan ver más información sobre él. Entonces, lo que estamos poniendo aquí en estos volantes para tratar de que personas sepan la bendición y la necesidad de ayudar a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, los pobres. Entonces, una de las frases de San Juan Bosco,
que cuando la leí pues me quedé impactada. Decía San Juan Bosco, pero lo sigue diciendo porque gracias a Dios seguimos tomando de sus escritos. Con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso. Lo vuelvo a repetir. Con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso. Y en unas letras mucho más grandes ponemos esa frase que seguido dice nuestro Papa Francisco: no te olvides de los pobres. Nos los dice a cada rato a todos nosotros, los católicos, y a los que los quieran escuchar. No te olvides de los pobres. Y añadimos un texto bíblico que está en Apocalipsis 12:20, que dice, y es para nosotros todos: y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras. Esto es muy importante. Bueno, de lo que son los misterios de Dios, hay un momento en que en la palabra de Dios nos encontramos con que el hecho de que el Señor nos invite, nos sugiera y nos sacuda, tratando de que nos involucremos en las obras de misericordia y en ayuda a los pobres. No es que, por ponerles un ejemplo, una persona muy rica, que no le interesan las cosas de Dios, que no le interesa conocer la vida en Dios, quién era Jesús, no le interesa participar en nada de la iglesia, y que pueda decir, bueno, ahí les va no sé cuántos millones para los pobres, hasta ahí. No es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Porque precisamente se nos dice, y esto está en Primera de Corintios, déjenme acordarme, Primera de Corintios, ahorita les digo, cuando se nos dice, creo que es Primera de Corintios 13, déjenme ver, sí, es Primera de Corintios 13, que las cosas, si no las hacemos con amor, mis hermanos, de nada nos sirven. Es más, hay un canto que la primera vez que lo escuché, el canto me llevó al texto bíblico. Teníamos ese día, habíamos tenido la oportunidad aquí en nuestra casita de oración de, era en la casita de oración de mi vecina Fadua, y fue a celebrarnos misa. Era un viernes primero, nos fue a celebrar misa el padre Carlos Triana, y él pidió que se tocara ese canto. Estaba una persona con una guitarra, lo escuché y se los digo que me cimbró, nunca lo había escuchado. Y ya él nos explicó el texto bíblico de este canto, ¿no? Dice palabras más o menos que me acuerde. A ver, hasta traté de poner por lo menos un párrafo. Algo así como, aunque yo revelara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera explicar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. ¿Y por qué la importancia de entender este texto bíblico? Lo expresa de una manera maravillosa San Pablo a los Corintios, y dice eso: si yo hablara todas las lenguas de los hombres, de los ángeles, si me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Y sigue diciendo San Pablo:
Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera, fíjense nada más, y hace alusión a algo que había dicho nuestro Señor, y tuviera fe como para trasladar las montañas, pero me falta el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres, y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, no por amor. ¿Por qué es importante esto? De nada me sirve, dice San Pablo. Y va explicando qué es realmente el amor. Para los que lo quieran leer después, 1 Corintios 13, a partir del 1. Recordaba que, les estaba informando que nosotros como apostolado, gracias a Dios, recibimos al Señor a través de una casita de oración, rezamos la bendición del Santo Rosario, meditamos el Evangelio el domingo anterior y procuramos, hacemos el esfuerzo por vivirlo en la semana. El Evangelio no es solo para conocerse, es para encarnarse, para vivirlo, ¿sí? Y nos damos cuenta de que bendito sea Dios si lo podemos vivir, pero también bendito sea Dios si nos damos cuenta que nos está costando trabajo y en que tenemos que aplicarnos, ¿no? Y luego pues nos involucramos en los diferentes ministerios, ¿sí? Hospitales, cárceles, hermano necesitado, comedores para pobres. Esto no me tocó vivirlo, lo vivieron unas hermanas de una comunidad del norte del país, pero me lo compartieron y me enterneció mucho porque conocí a la persona de las que ellos hablaban. Estaban en la casita de oración, se estaba compartiendo la palabra de Dios y de repente una de las señoras integrantes de la casita de oración dice, se estaba compartiendo la palabra, se había leído y se estaba haciendo una reflexión y la señora dice, ¿quieren que les diga algo? Y lo dijo así con un tono molesto. Ustedes hablan de Dios y que hablan que Jesús y hablan que la Virgen y hablan de esto y hablan de aquello, pero yo nunca he conocido el amor de Dios. Fueron sus palabras, ¿eh? Yo nunca he conocido el amor de Dios o el amor que ustedes mencionan de Dios. Bendito Dios porque el Espíritu Santo habla a través de las comunidades, se manifiesta, sobre todo cuando se tiene que revelar la verdad. Una de las señoras le hace una pregunta. Primero le pregunta su nombre y le dice, ¿tienes hijos? Ella contesta, sí. ¿Los amas? Y ella así como también, así como diciendo, ¿para dónde vas? ¿Sí? Claro, ¿cómo no los voy a amar? Son mis hijos. Y ella le dijo estas palabras. Si no estuviera Dios en tu corazón, tú no pudieras reflejar ese amor. Nosotros, mi hermanita, somos templo del Espíritu Santo. Hay quienes al Espíritu Santo lo tienen amarrado o encerrado. Pero esos actos de amor que tenemos es Dios mismo que se manifiesta, porque Dios es el inventor del amor. Él es el amor todo, ¿sí? Cuando tú abrazas a tus hijos, es Dios abrazándolos a través de tus brazos. Cuando tus hijos te abrazan a ti, es Dios abrazándote a través de los hijos, de los brazos de ellos. Les quiero decir que ella por primera vez escuchaba algo así. ¿Cómo que es Dios? Todo lo que fluye de ti en bueno es inspirado por Dios.
es inspirado por el Espíritu Santo. Después, bueno, se le estuvo explicando, pero sobre todo se le estuvo amando a ella, ¿sí? Diciéndole, te amamos en el amor del Señor, demostrándoles el cariño. Les quiero decir que ella murió años después. Me tocó estar cerca cuando prácticamente estaba en su agonía. Y esa mujer murió cantándole alabanzas a Dios. Aún en medio de lo que estaba pasando, ella estaba cante y cante y cante alabanzas a Dios. Y entendió que todo ese amor que tenía ella en su corazón y que lo desparramaba por sus hijos, era Dios mismo, ¿sí?, derramándolo. Hay un momento en que en una de las cartas, precisamente en Filipenses 2:13, vamos a ver dónde está Filipenses 2:13, lo explica de una manera importante. Aquí lo tenemos. Segunda de Filipenses 2:13. No, es que no hay segunda. Perdón, es Filipenses 2:13 nada más. 2:13. Dice así. Pues Dios, pongamos atención mis hermanos, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar, ¿sí?, tratando de agradarles a Dios. O sea, Él produce en nosotros las cosas buenas. ¿Cuántas veces te has sentido en la necesidad, inclusive, de repente de dar un abrazo a una persona que esté cerca tuyo y te frenas? Ay, no, ¿qué va a pensar? ¿Cuántas veces has sentido el de que no solo lo quieres abrazar, hasta lo quieres levantar en brazos o darle un beso? Estoy hablando del amor de Dios. Y te frenas. Tú estás frenando a mi hermano, mi hermana, al Espíritu Santo, que quiere abrazar a esa persona. Que quiere que seas tú el instrumento para dar ese cariño, ese amor, ¿sí? Es algo hermosísimo. En este momento no recuerdo, pero hay un momento, la redundancia, pero hay un texto bíblico que nos aclara nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Nuestro Padre del cielo no les dará Espíritu Santo a quien se lo pida. Separemos. Aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas. Porque somos templo del Espíritu Santo, aunque lo tengamos amarrado y no lo dejemos actuar. Y sea otra voz la que escuchamos, no la voz del Espíritu Santo, ¿no? Pero Él dice, no den cosas. Pidan Espíritu Santo, ¿no? Y esto es parte de lo que les quiero compartir también esos días santos, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Tuve la bendición, la oportunidad de asistir a un retiro en un lugar hermosísimo. Y fue un retiro en el que, bueno, por lo menos a mí nunca me había tocado, que era, por decirlo así, mitad en silencio, mitad a través de la cual se nos compartía la santa palabra de Dios, ¿sí? Y yo he estado en varios retiros, pero en una parte de silencio no me había tocado,
¿cuáles eran las partes que nos pedían en ese retiro que guardáramos silencio? Era, nos daban una charla, un tema, y duraba determinado tiempo y nos daban un descanso. El descanso era completamente en silencio. No se nos permitía hablar ni en los pasillos, ni en los baños, ni en cualquier lugar que anduviéramos. Después teníamos la hora de nuestros alimentos. Nuestros alimentos eran en silencio, ¿no? Bueno, yo me di cuenta que me volví muy observadora, o más observadora, si ustedes quieran. Y bueno, conforme ya era desayuno, comida, cena o algo así, nos sentábamos en las mesas, algunas en un lugar, otras en otro. Pero el hacer esto, el compartir los alimentos en silencio, porque también te va llevando lo que te acaban de compartir de la palabra de Dios, y estás comiendo, pero sigues reflexionando lo que acabas de recibir, ¿sí? Luego, independientemente de eso, el lugar maravilloso, un cielo abierto enorme, tuvimos una luna maravillosa, y el lugar era un silencio total. Se escuchaba nada más el canto de los pájaros, ¿no? Entonces, sucede que en los retiros, mis hermanos, que son una bendición, todo retiro es una bendición. Cuando vamos, cuando lo hacemos aún dentro de nuestro apostolado, los retiros o encuentros que tenemos, pues la hora de los alimentos es compartir y conocer a los hermanos de otras comunidades que vienen de diferentes partes del país, aparte de otros países, etcétera. Y se vuelve ese momento de convivio y de intercambiar teléfonos, oraciones, hasta recomendar libros, etcétera. Pero en esta ocasión no por ser esa parte en silencio, pues no se tuvo, ¿no? Ya para terminar el retiro, ya fue el domingo de resurrección, cuando estábamos compartiendo los últimos alimentos. Se sentó en la mesa donde íbamos, éramos 3 amigas que íbamos a este retiro, que estábamos en este retiro. Se sienta una persona que pues que, dicho de otra manera, no había reparado yo mucho en ella. Y bueno, ya empezamos a platicar, y llega un momento, vámonos. En este caso, nosotros que íbamos de la Ciudad de México, este retiro fue fuera de la Ciudad de México, aproximadamente, para llegar fue tremendo por el tráfico, hicimos más de 2 horas y media, de regreso no fue tanto, gracias a Dios. Pero nosotros teníamos que regresarnos en camión. Nos habíamos ido en camión, no nos animamos en irnos en coche, no conocíamos la zona y sobre todo por seguridad también. El caso es que nos fuimos en camión y la intención era regresarnos en camión y nos despedimos. De hecho, nos despedimos de las pocas personas, ya casi todos se habían retirado. Con la señora con la que les digo que se sentó ahí en la mesa en la que comúnmente nos sentábamos nosotros, empezamos a platicar. Y al estar platicando, empezó a hacerte la plática muy interesante por algunas cosas que ella empezó a compartir. Pero también yo ya sabía que nos teníamos que ir. Entonces le digo, y bueno, algunas otras que yo le compartí. Y entonces yo me acuerdo que le digo, oye, si te parece, pues allá en la Ciudad de México nos buscamos y pues continuamos o retomamos esta plática, compartir y me daría mucho gusto, le digo a ella, escuchar tu testimonio. Y ella me dijo que sí, y en eso quedamos.
Recuerdo que paso a mi cuarto por mis cosas, mi maleta, y ya cuando salgo así al jardín, ya me están esperando. Una amiga ya se había regresado y me estaba esperando la otra amiga, y de repente otra señora que había estado sentada en la misma mesa que nosotros me dice: oye, fíjate que escuchando a lo que hablaban y todo, pues resulta que todos nosotros nos vamos a regresar, éramos 3, en camión. Y hablando, esta señora, ahora con la que yo había estado platicando, viene en coche de la Ciudad de México, que si nos vamos con ella. Fíjense nada más las cosas hermosas que el Señor prepara. ¿Cómo? Sí, ella dice, yo me vine sola y me encantaría que se regresaran conmigo. Entonces nos encontramos regresando a la Ciudad de México y programándonos para un viaje que, por ser ese día festivo de la resurrección de nuestro Señor, y ya preparadas para hacer seguramente un regreso de fácil 3 horas o más. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente: tuvimos el tiempo suficiente, porque en cuanto nos subimos al coche, pues obviamente era su coche, ella manejaba, y le digo: ahora sí nos compartes tu testimonio. No había distracciones de ninguna índole. Aparte, creo que ni los celulares funcionaban por la zona. Ahí hay muchos cerros muy grandes, ¿sí? Entonces tuvimos todo el tiempo, bendito sea Dios, para que ella nos compartiera su testimonio. No sé si el día de mañana, lo pongo en manos del Señor, pueda tener la oportunidad de hacerle una entrevista en vivo para que ella lo comparta con ustedes. Pero lo que les quiero decir a grandes rasgos es lo siguiente. Ella toda su vida había sido católica, y ante una situación que estaba viviendo en el terreno personal y familiar, pues llegó a sentirse muy sola. Y por esos misterios también que solo Dios permite, conoce a un matrimonio que son cristianos y la invitan a su comunidad cristiana. Y ella estuvo en esa comunidad cristiana 17 años, en los cuales, hasta donde recuerdo ese compartir de ella, recibió mucho amor, recibió mucha atención, cariño, presencia, ¿sí? Que ella sentía que era lo que necesitaba. Pero también llega un momento en que, mis hermanos, lo que se ha sembrado de la palabra de Dios, nunca dudes, sean tus hijos, sean tus nietos, compartir palabra de Dios, hablar de tu iglesia santa, católica y apostólica, queda enraizado, aunque pueda venir momentos de confusión, ¿sí? Y ella empezó a meditar y a tener esa fe que el Señor estaba presente en la Eucaristía y a qué estaba renunciando ella, ¿sí? No, por el tiempo no me puedo alargar más. Lo que les quiero decir es que ella regresa a su iglesia santa, católica y apostólica, y lo hace de una manera maravillosa, ¿sí? Sin rompimientos, sin juicios, sin acusaciones, pero también entendiendo, ¿sí?, que ahora tiene una nueva misión. ¿Y qué es lo que tenemos que entender nosotros?
que si me falta el amor, no voy a convencer a nadie. Que si me falta el amor, ¿sí?, no estoy dando lo que Dios quiere que demos. Él murió solo por amor. Y cualquier acto de amor que tengamos en nuestra familia, a nuestros hermanos de comunidad, a los pobres, es Dios amando a través de nosotros, ¿sí? Y que sepamos que sin amor no podemos convencer a nadie de que Dios existe, que murió solo por amor, y que el amor de Él no está condicionado, inclusive a si eres bueno, si eres malo, si eres rico, si eres pobre, si eres joven, si eres viejo, ¿sí? Él nos ama así como somos en este momento, así fuéramos los más grandes pecadores, ¿sí? No disminuye su amor aunque lo ofendamos una y otra vez. Esa es la diferencia, mi hermano. El amor humano, pues tenemos que pedir ese amor divino. El amor humano condiciona. Si te ofenden o te hacen algo, ya pones tu barrera, ¿sí? ¿O cuáles son los... en alguna ocasión hablábamos de ese texto bíblico donde el apóstol Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros. Y platicándolo con un padre, le dije, oiga padre, pues aquí dice el apóstol Santiago que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. ¿Qué le parece si hacemos una práctica de esos estamos en un grupo? Entonces dice el padre, no, con eso puede haber problemas. Entonces yo le dije, a ver, le explico, padre. El confesarnos, sobre todo cuando pecamos en actitudes, o sea, ¿qué actitudes mías le molestan a mis hermanos de comunidad? ¿Qué actitudes mías, que no me doy cuenta, le molestan a mi familia? ¿Sí? Y terminé diciéndole, ¿quiere que le diga algo, padre? El mundo se lleva confesando sus pecados. Las personas que se van, por ejemplo, a un desayuno, se la pasan confesando sus pecados. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Y le gritoneé y le dije y hasta lo engañé. Nada más que ahí reciben los consejos del enemigo. Sí, no te dejes, sí. Tú también miéntasela, tú también hazle esto. Eso aconseja el mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Solo por amor podemos convencerlos y convencernos a nuestros hermanos de comunidad, a nuestra familia, en nuestro trabajo. Que el que murió solo por amor nos ama sin condiciones. Y a ese amor debemos de aspirar, mis hermanos. Porque si me falta el amor, nada tengo. Si Dios lo permite, nos estaríamos viendo en la próxima semana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, mi todo. Te amo.